Buenas tardes. Nos encontramos en un escenario crucial para los próximos 10 años. Estas elecciones pueden ser las más importantes en los últimos 45 años de democracia, donde podemos seguir progresando, continuar avanzando, seguir cuidando a las personas, o podemos volver en muchos aspectos a la época de la dictadura, en recortes, en pérdida de derechos. Por eso estamos aquí, para permitir no retroceder ni volver atrás. Estas elecciones, nuestra labor es fundamental. Tratan de ti, tratan de todos, tratan de nosotros, de la clase trabajadora, de los pensionistas, de los jóvenes y de nuestros niños y niñas. Durante los últimos 4 años hemos pasado una pandemia. Aún estamos en la puerta de una guerra de Europa. En ambos casos somos muchos los que hemos visto la oportunidad de generar riqueza, pero no de la forma más lícita. Unas veces vendiendo mascarillas y otras subiendo precios de forma desproporcionada y sin ningún escrúpulo, y sin mirar por una sociedad, solo por sus intereses. Pero sin embargo, desde el gobierno de la coalición, por nuestra candidata y próxima presidenta Yolanda Díaz, se han dedicado a cuidar a la clase trabajadora, a los pensionistas y a los jóvenes, a las mujeres, a las personas con más. He defendido el sistema público ante los intereses de las grandes fortunas o IBEX 35. Esta es la gran diferencia que tenemos nosotros, la gente de izquierda, con respecto a PP y a Vox. Cuando digo que cuidamos a las personas trabajadoras, me refiero a proteger a los trabajadores con los ERTE, subida de las pensiones según el IPC, la reforma laboral, subida de afiliados a la Seguridad Social, se ha subido los contratos indefinidos, subida de salario mínimo, y hemos pasado de 735 a 1.080 euros. Ahora, con el calor que estamos sufriendo y que desde el Ministerio de Trabajo se ha prohibido trabajar al aire libre cuando exista alerta naranja o alerta roja por altas temperaturas emitidas por la Agencia Estatal de Meteorología EMET. Estas según las actuaciones que se han realizado en este gobierno de coalición. Acciones todas ellas encabezadas por Yolanda Díaz, porque lo único que ha hecho es cuidar la vida de las personas. Yolanda Díaz, desde Sumar, presta mucha atención al desempleo juvenil. En estos últimos años hemos reducido el paro juvenil desde el 16,74% hasta el 13,26%. Ha conseguido bajar más de 3 puntos. La ley del becario se ha defendido y se han creado medidas para cuidar a las mujeres trabajadoras. La ley de las empleadas de hogar, defenderla de violencia de género, etcétera. Para todo esto, qué mejor que nuestro joven compañero José Manuel Cadena para seguir explicando un poquito más sobre esto. Queridos vecinos y vecinas, lo primero que quiero hacer hoy es transmitiros nuestro más humilde agradecimiento de parte de todas las personas que han hecho posible que hoy estemos aquí en este acto de campaña de Sumar. He querido volver a conversar con vosotros y vosotras para hacer un poco de pedagogía y reflexionar sobre la importante cita que tenemos este domingo ante las urnas. Y qué mejor ocasión que en un acto público. Alejados del ruido de la televisión, de los debates y de los insultos sin sentido, hablando de tú a tú con la gente. Este domingo tenemos que elegir a nuestros representantes en el Congreso y en el Senado. Y estos elegirán a nuestra próxima presidenta, que todos queremos que sea Yolanda Díaz. Han sido ya muchos años de gobierno del Partido Popular y del Partido Socialista en solitario, en los que los avances para la clase trabajadora han sido muy pocos y muy luchados. Yo estoy convencido de que España tiene ganas de vientos de cambio
de vientos del pueblo, de vientos de cambio, como decía Miguel Hernández. Nuestra compañera y candidata a la presidencia del Gobierno, Yolanda Díaz, ha demostrado que existe otra forma de hacer política, una forma de hacer política dialogante, pero teniendo el firme compromiso de mejorar las condiciones de vida de todos y todas. Lo ha hecho con frenos, y con frenos muchas veces los menos pensados, que han sido también de parte del Gobierno, de la parte socialista, porque se ha querido subir más el salario, más las pensiones, y han puesto el freno. Se ha dialogado con la patronal, se ha dialogado con los sindicatos, y al final se ha ido consiguiendo, pero de forma muy luchada. Recordad esto cuando os hablen del voto útil, porque el voto útil no es elegir uno para elegir otro, sino elegir las medidas buenas para todos. Defendemos una forma de hacer política que esté centrada en las cosas del comer, que nos beneficien a todos y a todas, como la subida del salario mínimo y de las pensiones, que ya ha dicho mi compañera Rosario, que son las mejores medidas para combatir las desigualdades sociales, porque si una persona no tiene para comer, no puede enfrentarse a los combates del día a día. Si tú no tienes para comer, es más fácil que te exploten. Esto lo decía Julián Guita, que la dignidad es lo imprescindible. Todos sabéis que algo me gusta la historia, y es que creo que es importante conocer de dónde venimos para saber dónde estamos y hacia dónde queremos ir. No podemos perder la perspectiva, porque si algo no nos pueden quitar es la memoria. Todos los presentes habéis vivido los años de gobierno del Partido Popular y también de Zapatero, de Rajoy y Zapatero, con los recortes. Recordadlo. Recortes que mientras que se los hacían a la clase trabajadora, por el otro lado, ayudaban a los bancos y los rescataban. Un dinero que no han devuelto y que han seguido desahuciando personas. Nosotros y nosotras queremos una España en la que los jóvenes y los estudiantes tengan dinero para su formación. Todos sabemos que las becas ayudan, pero que no son suficientes, porque si una persona tiene dinero, sus padres tienen dinero, se puede permitir unas clases particulares, una academia, etcétera. Y así su hijo tiene más oportunidades que el que no se lo puede permitir. Por eso desde Sumar se plantea que hay que subir las becas sin un mínimo y que hay que subir tanto el número de becas como su cuantía. Es necesario aumentar también el número de profesionales en psicología en los colegios. Quien trabaja con niños lo sabe, y es que son cada vez más los problemas que se dan en la educación en este sentido. España es uno de los países con menos psicólogos por habitante, y esto hay que solucionarlo. Ya está bien de pagar 60 euros o esperar 6 meses o un año para que atiendan a tu hijo, ya no solamente en el psicólogo, también en cualquier especialidad importante que haya. En Sumar queremos que tanto el psicólogo como el dentista y las gafas, que son importantes, estén dentro de la cartera de servicios de la Seguridad Social. Otro de los problemas que afecta a la juventud y que se ha ido corrigiendo es la precariedad laboral o la explotación que muchas veces se da cuando se está empezando. Esto se ha ido corrigiendo con las políticas de empleo que ha llevado a cabo Yolanda Díaz en el Ministerio de Trabajo, pero todavía falta mucho por hacer. Se han convertido muchos contratos parciales en indefinidos. Antes te contrataban por 15 días, por 10 días, para un mes y te mandaban a la calle. Son puestos de trabajo que en realidad existen, pero que antes salía más barato contratar y despedir, y así que hacerlo indefinido. Esto ya se ha regulado. Vamos avanzando poco a poco, pero queremos avanzar más. También se han reactivado los programas de empleo y de formación, que con el gobierno anterior de la nación a la campana, por ejemplo, no venían. Y es importante para que los jóvenes y las jóvenes aprendan un oficio, sepan trabajar, coticen, etcétera.
Hace poco tiempo, también enfocado en las medidas de juventud, se aprobó el Estatuto del Becario y vosotros os preguntaréis, ¿esto qué es? Pues simplemente que cualquier persona que tiene que cursar unos estudios de grado medio, grado superior, educación superior, carrera, etcétera, está obligado a realizar un número de horas de prácticas laborales para que le den el título. Los empresarios, sobre todo las grandes empresas, aprovechaban esto para meter a becarios que muchas veces significaban hasta el 40% de la plantilla en vez de contratar a personal laboral. Los becarios salen gratis. Ahora, con el Estatuto del Becario, se ha limitado el número de becarios por empresa y el número de horas que tienen que hacer está ya también regulado. Antes no lo estaba. Y una medida muy importante, y es que ahora se le da de alta en la seguridad social. Cotizan. Esto es muy importante y vosotros, muchos de los que estáis aquí, lo sabéis lo importante que es cotizar. No quisiera terminar esta intervención sin mencionar una de las medidas que más ha beneficiado sobre todo a las trabajadoras del hogar, y es que ahora se pueden acoger al consorcio de seguro, al Fogasa, una vez que las despidan. Antes las podían despedir, son muchas, a las mujeres que están en Sevilla las podían despedir directamente sin dar ninguna explicación. Ahora también se ha regulado y se les paga una indemnización que antes no estaban obligados. Yo voy a ir ya terminando, y es que aún falta mucha gente por hablar, y solamente os pediría una cosa, y es que este domingo, cuando vayáis a votar, votad con la cabeza y con el estómago, para hacer a Yolanda Díaz la próxima presidenta de este país. Muchas gracias. No dejaros engañar por aquellos que dicen defender a la clase trabajadora, cuando os dicen que van a bajar los impuestos, porque si lo van a bajar, pero a todas aquellas personas que tengan más de 3 millones de euros. No sé aquí habremos mucho. Las personas trabajadoras que defienden a Yolanda Díaz las defiende Sumar. Y ahora os voy a dejar con nuestro compañero José María Velarde. Lo que yo voy a decir. Bien, buenas tardes, compañeros y compañeras, vecinos y vecinas de La Campana. Muchas gracias por vuestra asistencia. Quiero empezar esta intervención diciendo, porque parece ser que aquí en este pueblo solamente los representantes políticos, cuando llegan las elecciones municipales, son cuando vienen a dar aquí sus actos y sus mítines y a querer coger votos. Pero no es mucho más importante también conseguir el bienestar, los derechos de los trabajadores en unas elecciones tan importantes como las que nos jugamos el próximo domingo. Yo creo que sí. Es que aquí nuestro representante municipal, el alcalde, dice que él es apolítico. Si eres apolítico, no creo yo que estés en una institución municipal. Las instituciones municipales las gobiernan los políticos. Por lo tanto, no te dé de que tú eres apolítico. Las personas apolíticas no están en una institución municipal. Que tú recibes subvenciones, nuestro pueblo recibe subvenciones del gobierno de España, recibe subvenciones del gobierno de Europa, recibe subvenciones del gobierno de la Junta de Andalucía, y entonces hay que defender la clase trabajadora y que vengan aquí estas subvenciones y no decir que se vaya político. Hay que dar la cara en los momentos clave. Y hoy, este domingo es un momento clave para España. Porque nos jugamos mucho, nos jugamos el futuro el domingo en las próximas elecciones. Bien, hoy estamos aquí en este acto de Sumar. Sumar, para algunos que todavía no sepan, es una plataforma formada por una coalición de izquierdas progresistas y de mayoría social. Se trata de la mayor coalición electoral de la historia de España, agrupando 20 partidos de ámbito estatal y autonómico. Y dentro de esta coalición estamos nosotros, las mujeres y hombres de Izquierda Unida, que como no podía ser de otra manera, apoyamos en este proyecto encabezado por nuestra candidata a la presidencia del gobierno, Yolanda Díaz.
Durante estos últimos 4 años, Yolanda, nuestra candidata, ha ejercido de presidenta de Gobierno y de ministra de Trabajo y Economía Social. Nadie puede negar que en estos últimos 4 años se han hecho numerosos avances en materia de trabajo. En otros ámbitos también, pero sobre todo en materia de trabajo. Yo me atrevería a decir que las reformas impulsadas por Yolanda Díaz han revolucionado el mercado laboral. Han conseguido hacer lo que nunca antes había hecho. Yolanda Díaz, durante su mandato, ha presentado 11 reformas y 7 inversiones, para lo que se han destinado 2.363 millones de euros. 2.363 millones de euros. Y que integran el componente 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Todas estas medidas se han abordado con un claro objetivo: reducir el paro y la precariedad laboral que habían dejado antiguos gobiernos, tanto de PP como de PSOE. Ha conseguido que el salario mínimo interprofesional, que estaba en 2018, no estamos hablando de los años 1990 y tanto, no, 2018, hace apenas 4 años, en 735 euros. No me estoy equivocando, 735 euros. Pues bien, ahora en 2023, 1.080 euros. Pero aún así, seguimos teniendo el salario mínimo interprofesional un 25% inferior al resto de Europa. Yolanda los quiere igualar. Esto es uno de los propósitos de Yolanda Díaz: igualar el salario mínimo interprofesional al resto de Europa. Entonces, en los 4 años que ha estado Yolanda de ministra de Gobierno, se ha aumentado el salario mínimo interprofesional en 350 euros. ¿Saben ustedes lo que había subido en los últimos 10 años con gobiernos de PP y PSOE? 135 euros. 135 míseros euros. En 2008 el salario mínimo interprofesional era de 600 euros. Una miseria. Pues bien, este salario mínimo interprofesional pues nos ha repercutido a todos, sobre todo a trabajadores y pensionistas de nuestro país. En cuanto a los trabajadores agrícolas, que en este pueblo, desgraciadamente, habemos muchos trabajadores agrícolas, pues hay que recordarles que gracias a esta subida del SMI, el paro agrícola que se cobra, el subsidio agrícola, o el paro agrícola como aquí se conoce en La Campana, también ha aumentado. También ha aumentado. Y las pensiones de los jubilados y los pensionistas se han revalorizado en estos últimos 4 años un 13%. Mientras que con el gobierno del PP de Mariano Rajoy, aunque él anoche, en la entrevista que le hicieron, dice que se había revalorizado por encima del IPC, cosa que le desmontó la periodista inmediatamente, pues se revalorizaban un 0,25%. ¿Han escuchado bien? Un 0,25%. Vamos, que valía más la cartita y el sobre que le mandaban a los pensionistas que la subida que tenían. Vamos, eso es que era de vergüenza. Eso era en la época de Mariano Rajoy. Pues bien, en estos últimos 4 años, con Yolanda Díaz a la cabeza, la media de la revalorización de las pensiones, un 3,25%. Juzguen ustedes mismos. La diferencia es clara. Con el PP, 0,25%. Con la coalición de izquierda, 3,25%. También tenemos lo de la ley de no trabajar, como ya ha explicado José Manuel, con el tema, y Rosario, con el tema de la ola calor. Los trabajadores que trabajan al aire libre, cuando la Agencia Estatal de Meteorología dictamina que estamos en alerta naranja o en alerta roja, llega una temperatura, estás al aire libre, llegan los delegados sindicales y te dicen, o el manijero, el que sea, te dicen, vámonos, que no podemos trabajar en estas condiciones. Todas estas medidas se obtienen gracias a Yolanda Díaz, gracias a la gestión que ha hecho
la próxima presidenta del gobierno. Pero ahora, con respecto a los trabajadores del campo, también quiero decir una cosita. Hay que ser muy sensato. Los trabajadores del campo, que ya he escuchado a algunos que dicen que van a votar al PP o van a votar a Vox por el tema de la cacería, etcétera, que nosotros no decimos que aquí se va a quitar la cacería, que eso es un bulo que se inventa Vox, que la cacería no se va a quitar, si la cacería genera en España un montón de ingresos y de puestos de trabajo. Lo que sí hay que regular es la cacería. Eso es lo que nosotros decimos, una regulación de la cacería. Si ellos lo que quieren es que el trabajador no sea cazador, que sea el cazador sea como ha sido toda la vida, el terrateniente, el que ha tenido dinero. Eso es lo que quiere Vox y el PP, no quiere otra cosa, pero lanzan el bulo ese de la cacería. Pues bien, yo le voy a decir a todos esos que trabajadores, compañeros míos del campo, algunos que dicen, oh, vamos a votar a Vox para cambiar, porque... Pues bien, ¿ustedes creen que los empresarios y terratenientes tienen los mismos intereses que ustedes? No. ¿Ustedes creen que los terratenientes y los empresarios quieren que se reduzcan las horas del trabajo y se aumente el salario mínimo interprofesional? No. Los intereses de Vox y de los empresarios y de los terratenientes son totalmente diferentes a los intereses de los trabajadores y de la plataforma Sumar. Por eso digo que hay que ser sensato y pensar con la cabeza y, como dice el compañero José Manuel, con la barriga, y saber a quién se vota el próximo domingo. Porque la diferencia es clara entre los que defendemos a la clase trabajadora y los que defienden los intereses de unos cuantos. Esa es la gran diferencia. Con respecto al empleo, la reforma laboral, una reforma laboral que es que hasta el candidato del Partido Popular, Feijóo, dice que es buena. Ya tiene que ser buena para que diga este hombre que la reforma es buena. Y es que los datos lo avalan. En tan solo un año, después de su entrada en vigor, se ha cambiado el paradigma del mercado de trabajo, sobre todo en la temporalidad, que es la más baja de la serie histórica. Se ha bajado el número de desempleados a menos de 3 millones por primera vez desde el 2008. Estamos hablando de hace 15 años. De hace 15 años. La tasa de paro ha bajado 2 puntos en el último año y se ha situado en el 12,67% en su nivel más bajo en los últimos 14 años. Se ha creado más empleo y de más calidad, con casi 14 millones de trabajadores con contrato indefinido. Eso antes en España, eso era lo impensable. Pues ahora tenemos 14 millones de trabajadores con contrato indefinido. Se crea más empleo indefinido y a jornada completa. Desde el 1 de abril, hace 4 meses, el 44% de los contratos firmados han sido de carácter indefinido. El 44% de los contratos son ya indefinidos. En cuanto a los jóvenes, en la actualidad trabajan en España casi 3 millones de jóvenes menores de 30 años, que es la cifra más alta de empleo juvenil de los últimos 11 años. Fíjense lo que les estoy contando, todos estos logros se han conseguido gracias a Yolanda Díaz. En definitiva, como conclusión final, 515 personas han encontrado trabajo en el último año. Pero esto no es suficiente. Esto no es suficiente. Y por eso pedimos el voto para el próximo domingo para Sumar y para Yolanda Díaz, que siga implantando medidas de su reforma laboral para mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Medidas que voy a explicar algunas de ellas. Se va a reducir la jornada de trabajo de 40 a 32 horas, paulatinamente. Se va a dejar la tasa de paro al 7% al final de la legislatura. Intenta crear 500.000 de puestos de trabajo ligados a las energías renovables. Se va a subir el salario mínimo interprofesional por encima del IPC anual.
Todo esto se puede conseguir, compañeros. Todo esto se puede conseguir. Porque Yolanda Díaz ha demostrado que está capacitada para ello. Y lo ha demostrado en estos últimos 4 años. Para hacerlo realidad necesitamos vuestro apoyo. Necesitamos que el domingo la papeleta que se introduzca en las urnas sea la de Sumar. Sea la que haga a la Yolanda Díaz presidenta de gobierno. Y estos son unos derechos que nos merecemos todos los trabajadores y que la derecha no quiere que consigamos. Y para eso, ustedes, que podéis conseguir que todos estos derechos sean reales, si el voto es para Sumar y es para Yolanda Díaz. El Partido Popular, aquí Juanma Moreno, que va ahora de moderado, ¿vale? Pues tenemos la comunidad autónoma con más paro de España. Pues bien, pues el hombre devolvió más de 50 millones de euros del Fondo Público de Empleo al gobierno central. Como si aquí en Andalucía no hubiera empleo. ¿Vale? Pues el hombre devolvió, no hubiera paro, perdón. El hombre devolvió 50 millones de euros. Esos 50 millones de euros nos hubieran servido a los andaluces para creación de empleo, formación, escuelas, talleres de empleo. Van y lo devuelven. Fíjense ustedes la diferencia. Nosotros siempre defendiendo, apoyando, realizando medidas para los trabajadores, para creación de empleo, para formación. Ellos van y devuelven 50 millones de euros. Con todas las medidas que se han tomado en estos últimos 4 años, también se ha conseguido bajar la inflación. Somos el país de Europa con mayor crecimiento, gracias a todas estas medidas sociales que han hecho que la economía se reactive. Aunque diga el presidente de la patronal, como empezó a decir que el salario mínimo no se podía subir tanto porque eso iba a ser una catástrofe para el país, para la economía, pues Yolanda ha demostrado que se ha subido el salario mínimo y la economía se ha reactivado. Es que es muy fácil decir que no se suba el salario mínimo cobrando todos los meses 300 o 400 mil euros. Eso es muy fácil. Pero claro, una persona que cobraba 735 euros, que estaba el salario mínimo, pues fíjense ustedes. En medio de todo esto, en medio de todas estas medidas que se han tomado, pues hay que tener en cuenta que es que hemos pasado una pandemia y estamos en medio de una guerra. Pues bien, uno de los primeros decretos de la medida urgente que tomó Yolanda como ministra de Trabajo fue la reforma de los ERTE, para garantizar la protección de los trabajadores durante la pandemia. Se acogieron a los ERTE un total de 773 personas, trabajadores y trabajadoras que pudieron subsistir gracias a su... 773 personas, trabajadoras y trabajadoras que pudieron subsistir gracias a estos ERTE. Y su familia, al igual que muchas empresas y autónomos, también pudieron sobrevivir gracias a estas ayudas del gobierno. Otro de los decretos ley de la ministra, la duración de la baja de maternidad y la de maternidad igualitaria. Esto es otra cosa, otro decreto ley impensable. Impensable, pues Yolanda también lo ha conseguido. Esto es un hecho histórico en nuestro país. Que tanto el padre como la madre del bebé recién nacido puedan disfrutar del mismo tiempo de baja. Un permiso remunerado e igualitario de 16 semanas para cada progenitor. Pero que esto no queda aquí. Que es que Yolanda los quiere ampliar. Los quiere ampliar. Estas son las medidas que la gente, las personas, tenemos que quedarnos con ellas. Porque son las que ayudan a los trabajadores y a las trabajadoras. Estas son las medidas: la baja por maternidad, los ERTE, el salario mínimo interprofesional y un largo etcétera. Estas son las medidas que nos tenemos que quedar con ellas las personas, los trabajadores. Porque esto va de trabajadores, de personas. Porque Sumar defiende a las personas. Esto va por nosotros.
Sin embargo, otros defienden otros intereses. Por eso es muy importante que el domingo sepamos a quién tenemos que votar, porque nos estamos jugando el futuro de nuestros jóvenes, el futuro de nuestros pensionistas, el futuro de los trabajadores y trabajadoras. Yo muchas veces me pregunto y hablo con mi familia y digo, si en estos 4 años no hubiéramos pasado por una pandemia y una guerra, ¿cuántas más medidas sociales hubiesen tomado el gobierno de coalición para la clase trabajadora, para la clase media trabajadora de este país? ¿Cuántas medidas podrían haber adoptado más? Yo creo que muchísimas más, porque es que se han tenido que destinar muchos fondos, como ya he dicho, para paliar el tema de la pandemia y para el tema de la guerra. Si en estos 4 años el gobierno de coalición no hubiera pasado por una pandemia y por la guerra que estamos viviendo, yo creo que se hubieran duplicado las medidas sociales que ha tomado el gobierno de coalición. Por lo tanto, compañeros y compañeras, lo vuelvo a decir, el próximo domingo la única papeleta válida para que sigamos avanzando y creciendo como país, como Estado, en empleo, en educación, es la papeleta de Sumar, es la papeleta que lleve a Yolanda Díaz a la presidenta del gobierno. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, la siguiente persona yo creo que no necesita ni mucha presentación, porque aquí en La Campana es que lo conocemos todos. Ha sido una persona que fue el primer alcalde que tuvimos de la democracia. José Rafael, un hombre que ha estado siempre al servicio del pueblo. Se jubiló como maestro hace ya unos años. Ha sido componente de la reciente desaparecida Asociación Amigos de La Campana, que desde aquí le lanzo el guante a ver si puede que esto vuelva otra vez para adelante, que la pleita siga para adelante. También ha escrito algún que otro libro con otras personas. Si no me equivoco, apuntes sobre el patrimonio de La Campana. Ha colaborado con la revista La Pleita, como he dicho antes, así como también ha colaborado con el libro de Antonio Caro, Recuerdos de mi vida. Es uno de los cronistas de La Campana. En el momento que el presidente del gobierno convocó las elecciones, contactó con nosotros para que dijéramos a Sevilla que él quería participar aquí hablando en el acto. Una persona que ha estado y está relacionada con la política, con la educación, con la cultura. Ahora está jubilado. Este proyecto es un proyecto de la sociedad y creo que no tenemos una mejor representación que José Rafael y José Ramos. Buenas tardes, gracias por vuestra asistencia y espero que tengáis paciencia suficiente para que podamos terminar todo lo que estamos hablando, porque claro, cada uno estamos pasándonos bien. Yo no sé si les vamos a dejar algo al compañero que ha venido de Sevilla para poder hablar. Bueno, como ha dicho Rosario, yo pedí que me incluyeran en el acto de la campaña tras varios años sin participar en ningún acto, porque ante el panorama que se nos estaba presentando, creo que todos los que estamos interesados en que no terminen con las conquistas sociales y laborales que benefician a la mayoría de los españoles, debemos dar un paso adelante y aportar nuestro granito de arena. Rosario se ha pasado un poquito, porque yo no me presento a las elecciones, se presenta Yolanda Díaz, No me vayáis a buscar la papeleta si confundáis después. Además, para un antiguo maestro como yo, participar en lo que se llama Sumar es ilusionante. Recordar que nuestras madres decían
Mis niños van al colegio para aprender las 4 reglas. ¿Todavía hay quien lo dice? Pues vamos a trasladar dichas reglas a la situación actual. La primera regla, sumar, está formada por todas las personas con ideas e inquietudes parecidas, que pretendemos seguir mejorando las condiciones de vida de la mayoría de la población y elaborando leyes que tiendan a disminuir la desigualdad entre las personas. Que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo, que la enseñanza y la sanidad pública tengan mejores dotaciones económicas y evitar su privatización como otros están llevando a cabo en los lugares donde están gobernando. ¿Qué estragos hubiera causado la pandemia sin la sanidad pública? Promover las viviendas de protección oficial. ¿Desde cuándo no se hacen en La Campana y en el resto de España? Con alquileres asequibles y que no puedan ser vendidas a fondo buitre, como hizo la mujer del señor Aznar en Madrid, y ha posibilitado que estos fondos vayan echando a todos aquellos que los alquileron. Promover la cultura sin discriminaciones ni censura. Un pueblo sin cultura y sin educación es fácil de engañar y de manipular. Seguir desarrollando las políticas de igualdad, con especial atención a las mujeres afectadas por la violencia machista, a ver si conseguimos erradicar dicha lacra. Tomar medidas para evitar las consecuencias del cambio climático. Podría seguir, pero no quiero cansaros, pues quedan más reglas y más compañeros por intervenir. La segunda regla, restar, está formada por todas las personas que se dedican a criticar porque consideran insuficientes las propuestas de sumar y quieren alcanzar el cielo a las primeras de cambio. Lo que consiguen es restar, hacer que se abstengan muchas personas que coinciden con nosotros y que nunca votarían a la derecha. La lucha de la humanidad por conseguir liberarse de la dominación de los poderosos y de sus leyes ha sido larga y constante. La esclavitud, las monarquías absolutas, el poder feudal, la nobleza, han ido desapareciendo gracias a las luchas que se han desarrollado a lo largo de la historia y que van a seguir existiendo. Esto no acaba con las elecciones. Independientemente de los resultados, hay que seguir luchando hasta lograrlo. La tercera regla, multiplicar. Esta es de la familia de sumar. Consigue los mismos efectos pero con menos tiempo. Por ejemplo, si 50 personas se les presenta y convencen a 4 cada uno para que voten a sumar, los sumandos no nos caben en este papel, porque son 50. Pero si multiplicamos 50 por 4, el resultado es el mismo, 200, y acabamos antes. La cuarta regla, dividir. Está constituida por los que dividen a los trabajadores, atrayendo a sus votantes, utilizando falsos testimonios y en muchos casos con insultos a los que no piensan como ellos. No respetan nada ni a nadie. No prometen nada concreto, salvo eliminar las leyes que les perjudican económica o ideológicamente. Son los que esconden sus proyectos, empleando algunos falsos y cortitos eslóganes para que la gente no tenga que pensar mucho. Por ejemplo, el sanchismo o España. ¿Qué es el sanchismo para ellos? Es el conjunto de todos los males. Sánchez tiene la culpa de todo y lo que su gobierno hace bien lo tergiversan y lo convierten en mal. La economía iba a ser un fracaso. Los datos lo desmienten. Disminución del paro, aumento de los contratos indefinidos, aumento de salario mínimo, de las pensiones. Ellos cambian los datos y con la mayor desfachatez y caradura, impasibles, mienten y mienten. Cuando algún periodista, pocos, le demuestran que están equivocados, ellos, impertérritos, le dicen que el equivocado es ella o él. España es de su propiedad, o eso pretenden. Todos los que votan a Sánchez no lo son. Y los que no lo votamos a Sánchez, pero tampoco los votaremos nunca a ellos, nosotros somos aún peores, somos comunistas.
Formamos parte del gobierno social comunista. Hablar de los comunistas como hablaba Franco, hablan de los comunistas como hablaba Franco. Y luego quieren que no les digamos franquistas. Los que se llevan a la boca la palabra libertad para ir a tomar una cervecita, no quieren que las nuevas generaciones conozcan que los comunistas fueron los que más lucharon en España contra el franquismo, para conseguir la libertad, que nos permite hoy decir lo que pensamos y proponer nuestras ideas. Por ello, fueron asesinados, encarcelados, torturados y represaliados en sus pueblos. Mientras tanto, los que nos quieren imponer sus ideas y sus descendientes vivían muy bien en la dictadura y así quieren seguir en la democracia. ETA está gobernando España. ETA desapareció hace 12 años, cuando gobernaba Rodríguez Zapatero. El gobierno actual, al que ellos han considerado ilegítimo desde el primer día y al que no han apoyado en las acciones que han tenido que tomar para combatir los efectos de una pandemia como no habíamos conocido y de una guerra provocada por Rusia contra Ucrania, ha estado formado por PSOE y Unidas Podemos. Pero en algunas leyes muy importantes para el conjunto de los españoles, ya mencionadas anteriormente, han contado con su voto, lo que les ha permitido sacarla adelante, de lo que nos hemos beneficiado una gran mayoría de los españoles. Si aún queda algún simpatizante de aquellos asesinos, mejor que estén votando que no pegando tiros. Las mentiras hacen mucho daño. No vale con decir, bueno, como estábamos en campaña, pero consiguen muchos votos, que es lo que les interesa. No les importa utilizar a las víctimas del terrorismo para conseguirlo. Ya lo decía Goebbels, ideólogo de Hitler, máximo exponente del fascismo, o no era fascista Hitler. Decía, una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. Y entonces no existían los móviles. Si hubieran existido, ¿hasta dónde habríamos llegado? ¿Hasta dónde habrían llegado? Donald Trump ganó las elecciones en Estados Unidos a través de mentiras y de los móviles. Hagamos lo necesario para que aquí no suceda. En la campana ya lo intentaron varias veces conmigo y con otros miembros de nuestra candidatura. Pero en un pueblo pequeño nos conocemos todos y aunque el daño existió, no consiguieron ganar las elecciones. Pero en las ciudades y pueblos grandes, donde apenas se conocen los vecinos de un bloque de piso, consiguen su objetivo. La prueba, las últimas elecciones municipales y autonómicas. No se han tenido en cuenta el trabajo realizado por gobiernos con mayoría de izquierda. Se ha votado contra el fascismo, como si el alcalde o el presidente de la comunidad autónoma fuera Pedro Sánchez. Y lo han conseguido, con la ayuda de Vox. En la acampada no ha sido así, pero ahora no tenemos que elegir entre Joaquín o Manolín. Ahora la elección es entre los que queremos seguir avanzando, elaborando leyes que nos lo permitan, como las que ha conseguido con su trabajo Yolanda Díaz, que ha colaborado con el gobierno de forma leal, aunque diciéndole no a Sánchez cuando creía que se había equivocado, respetando las ideas de los demás y a las personas que los representan. Qué importante es el respeto a las personas. Es el cimiento de la democracia. Y los que quieren retroceder en el tiempo, eliminando las leyes que perjudican a los suyos, sin respetar a las personas, a los bancos, ¿recordáis los recortes y lo que se le dio a los bancos? No nos iba a costar ni un duro, ni un euro. Y llevaban razón. Nos han costado miles de millones de euros. De ahí viene el aumento de la deuda española, eléctrica, petrolera y grandes empresas, aunque no puedo decirlo así, porque entonces no engañarían a nadie y tendrían pocos votos. El próximo domingo vamos a ir a los colegios electorales, Paseo del Campo, Casa de la Cultura, Hipósito, y vamos a sumar. Es muy fácil. Cogemos la papeleta con dicho nombre y no busquemos en ella una O y un martillo o cualquier otro símbolo de los partidos que forman parte de Sumar. Hay una foto de Yolanda Díaz
y la introducimos en la urna. No vamos a hacer ninguna remontada, como dicen las encuestas, la mayoría de ellas interesadas, ya que invitan a la abstención, porque si ya sabemos quién va a ganar, ¿para qué vamos a ir a votar? De ahí que Feijóo huya de los debates, porque con sus mentiras y equivocaciones, a veces no saben ni dónde está dando el mitin. Tiene mucho que perder. El partido no acaba hasta que el árbitro no pita al final, como José María sabe muy bien. El nuestro lo vamos a decidir en las urnas y con nuestro voto lo vamos a ganar para seguir avanzando. Ni un paso atrás, hasta la victoria siempre. Bueno, antes de presentar a nuestro último candidato, no, nuestro último... José María. Sí, candidato, sí, porque él va en las listas de Sevilla, él va en las listas de Sevilla al Congreso. Bueno, yo quiero decir que este domingo hay que ir a votar a sumar. Pero a votar todo el mundo a sumar, porque es lo que nos va a sacar del agujero donde más o menos estamos metidos. Así que hay que ir a votar a sumar. Y ahora voy a dar paso a nuestro compañero que ha hecho un esfuerzo grande por estar hoy aquí, porque, bueno, tiene algunos problemillas familiares. Y Álvaro García es candidato al Congreso de los Diputados. Así que vamos a votar todos a sumar para que salga también Álvaro. Muchas gracias, amigos y amigas de La Campana. Es un placer estar aquí. La relación de datos que han dado los compañeros, que ha dado José Rafael, que además ha dado una lección, se nota que ha sido maestro y ha dado una lección magistral, magnífica, con 4 reglas que yo creo que debemos aplicar el próximo domingo. Como decía, la relación de datos que han dado los compañeros ha sido abrumadora y por tanto no voy a hablar de eso, pero sí os voy a invitar a hablar un poquito de la situación que estamos viviendo, de la campaña electoral que estamos viviendo y de la situación paradójica que también se está dando en nuestro país, porque es curioso, sobre todo la gente que tenemos ya cierto recorrido político y la gente que tenéis más edad y que también tenéis mucho recorrido vital, vaya a reconocer en estas propuestas, en esta campaña, en esto que yo os invito a reflexionar ahora, vaya a reconocer muchas cosas. Algunas de ellas son para echarnos realmente las manos a la cabeza. Estamos viviendo una de las elecciones más importantes de los últimos ciclos políticos. Yo creo que eso todo el mundo lo entiende. Y lo entendemos por esta situación. Porque que no estamos eligiendo entre un partido y otro. No estamos discerniendo entre quién va a gobernar y qué es lo que va a ser en el futuro. Sino en qué es lo que va a pasar con nuestro país a partir del próximo 24 de julio. Estamos hablando de una polarización política, de una España que nos ha llevado a una situación que jamás nunca hubiéramos imaginado, porque nosotros vivimos y disfrutamos desde la democracia, desde el año 78, estamos disfrutando derechos que hemos considerado consolidados y sin embargo ahora estamos viendo en este último ciclo político que los derechos que teníamos ya como consolidados y como asumidos que jamás iban a cambiar, pueden cambiar y deteriorarse. Hay partidos de derecha, el partido de la ultraderecha, que nos están invitando a volver a una España en blanco y negro. Acabar con derechos que teníamos ya y que disfrutamos todos los días, que pensábamos que nunca íbamos a perder. El deterioro de la sanidad, el deterioro de la educación pública, la ley del aborto, la ley del matrimonio igualitario o la propia libertad de expresión están hoy en peligro y es lo que nos jugamos en las próximas elecciones generales. Como os decía, nos proponen volver a una España en blanco y negro. Ellos hablan de libertades, ellos hablan de la palabra libertad, que ya lo han dicho los compañeros, libertad para tomar una caña, libertad para hacer con el dinero lo que quieran, libertad para censurarnos a los trabajadores, libertad para despedirnos libremente y a precio barato, libertad para prohibir lo que a ellos no les gusta, libertad para mandar a las mujeres a las cocinas de sus casas en el siglo XXI, o libertad para quitarnos los derechos y aquellas cosas que para nosotros son fundamentales, como es el bienestar de vida.
Y esta gente que hablan de esas libertades, pero que en sus programas esconden prohibiciones, censura y recortes en los derechos, son, curiosamente, los que en nuestro país se autoproclaman pro vida. Pero esta gente que se autoproclaman pro vida se olvidan de los niños pobres cuando viven en los barrios de las ciudades y no tienen para comer, se olvidan de los inmigrantes que mueren en las costas españolas, se olvidan de los trabajadores y las trabajadoras que no llegan a fin de mes porque los sueldos no les dan, se olvidan de los jornaleros del campo que ven como no pueden completar sus peonadas y que trabajan de sol a sol por sueldos míseros, pequeños terratenientes que no tienen para salir adelante con una producción mientras que nos hacen la competencia desleal, productos que vienen de Europa y de fuera de Europa a precios mucho más baratos, y nuestros pequeños terratenientes tienen que tirar la producción. Esas son la gente que nos llaman ahora mismo a la libertad. ¿Cómo es posible, amigos y amigas de La Campana, que esta situación se haya dado? ¿Cómo es posible que en este país la mayoría social o una parte de la mayoría social trabajadora, una parte fundamental de que es la juventud y las próximas generaciones, se planteen votar a aquellos que pisotean sus derechos? ¿Cómo es posible que la juventud, que las clases populares se planteen votar a aquellos que quitan el estado de bienestar? ¿Cómo es posible? Y es que estos partidos políticos, el bipartidismo y en particular la derecha y la ultraderecha, llevan muchísimos años haciendo los deberes bien. Han deteriorado el sistema educativo, han ocultado la historia y la memoria de este país, han machacado y censurado la cultura. Por tanto, han conseguido un país donde una gran mayoría social no alcanza los conocimientos para discernir, para debatir, para analizar lo que está pasando. Y con mensajes, como ha dicho ya don José Rafael Hinojosa, con mensajes rápidos, fáciles, han enseñado a nuestra juventud a odiar cualquier cosa, a odiar a las mujeres, a odiar a los inmigrantes porque nos quitan el trabajo. Fijaros, un senegalés que cruza en una patera el estrecho sin saber el idioma, sin apenas cualificación, nos quita a nosotros el trabajo. Fijaros qué disparate. Nos han enseñado a odiar a las mujeres, a los comunistas, a los progresistas, a la gente que lleva toda la vida trabajando por las libertades y por los derechos que hoy disfrutamos. Esa gente que con mentiras se presentan a los debates y empiezan a decir una detrás de otra sin ningún tipo de rubor. Y sin embargo el señor Feijóo sale del debate nacional, por tanto, por otra parte bochornoso, del debate a dos con Pedro Sánchez como ganador. ¿Qué es lo que ha pasado para que un embustero en prime time, en una cadena nacional, diga un montón de mentiras y salga declarado ganador del debate? ¿Qué ha pasado en este país? En este país ha pasado que nos han comido la moralidad, con la falta de educación y con la falta de cultura. Esa gente que dicen que tiene que ganar la lista más votada y sin embargo pactan en el gobierno de Extremadura o en otras comunidades autónomas con la ultraderecha para echar a la lista más votada y gobernar en solitario o gobernar en coalición con privilegios. Esa gente hipócrita que dice que van a hacer una cosa, pero al final hacen la contraria. Que dicen que el gobierno progresista, que más derechos y más leyes, más de 200, ha hecho en la última legislatura, en los últimos 3 años y medio, está gobernando con ETA. Sin embargo, ellos votan con Bildu 1 de cada 5 votaciones del Congreso. Y han pactado ayuntamientos, y han pactado política, y han pactado acuerdos en el País Vasco con Bildu. Esa gente hipócrita son los mismos que dicen que nosotros gobernamos con ETA. ¿Por qué? Porque manejan los medios de comunicación. Y nos hacen creer que estas medidas contrarias al dogma neoliberal que se han tomado en el gobierno de coalición eran malas a pesar de la abrumadora cifra y datos que han dado los compañeros. Fijaros lo que ha pasado en este país. Llevamos un montón de tiempo haciendo caso o creyendo
que el dogma neoliberal de que el mercado se autorregula iba a beneficiar los intereses de las clases trabajadoras, porque nos iban a poner más barato la telefonía, la energía, el petróleo, nos iban a dar mejoras, más derechos, y sin embargo, lo que hemos visto es que con la intervención del Estado, con la intervención del Ministerio de Trabajo, se consigue regular y mejorar la tasa de empleo, bajar el desempleo, mejorar el empleo juvenil, subir el sueldo mínimo interprofesional, garantizar la subida de las pensiones con el nivel de vida, y ellos, por otro lado, haciendo lo contrario. Es paradójico lo que ha pasado en este país y lo que sigue pasando en este país. Y nosotros nos tenemos que preguntar por qué. Ellos no dudan en sembrar mentiras e hipocresía para poner en duda todo lo que estamos consiguiendo. Fijaros, el señor Feijóo dijo hace unos días que iba a haber problemas o que podía haber problemas con Correo. Él lo dijo de otra manera. Él lo dijo en un meeting y dijo: yo ruego a los señores de Correo que, en contra de lo que dicen sus jefes, hagan llegar el voto por correo a toda la gente. Hoy ha salido un dato, os voy a dar un dato, como dice Yolanda Díaz: el 98,3% del voto por correo esta mañana estaba entregado. Esta mañana estaba entregado. No va a haber ningún tipo de fraude en nuestro país, ningún tipo de fraude. No lo va a haber, como no lo ha habido nunca. Es ilegítimo que pongan en cuestión los datos y los resultados electorales. Es ilegítimo, lo vienen haciendo desde hace muchísimo tiempo y no nos lo podemos permitir, porque gozamos de un sistema democrático que hemos alcanzado con sangre, sudor y lágrimas, que le ha costado a nuestros antepasados la cárcel y la vida, y no tienen derecho a ponerlo en cuestión. No tienen derecho. Y tenemos que seguir trabajando. Eso es lo que nosotros nos estamos jugando en las próximas elecciones generales. Y tratamos, como han dicho los compañeros ya, es lo que dice nuestro lema y es lo que dice Yolanda Díaz. Yo he tenido la suerte de compartir espacio en la dirección federal con Yolanda Díaz, y es una persona magnífica, que tiene las ideas clarísimas y que lleva trabajando en el Parlamento galego y también en política nacional desde hace muchísimo tiempo. Nuestra intención y nuestro objetivo, siempre históricamente, también por parte de Izquierda Unida y de las 15 formaciones que integramos Sumar, es mejorar la vida de la gente, tomar medidas, hacer un programa incuestionable para mejorar la vida de la mayoría social de este país. Por eso, si cogéis nuestro programa, es un programa cargado de propuestas. Algunas de ellas ya lo han dicho las compañeras y los compañeros, y otros los voy a decir yo. Pero es incuestionable que lo que nosotros decimos, lo que dice la izquierda de este país, al final se hace. Nosotros no somos como ellos, nosotros somos gente de fiar. Nosotros somos gente que nos presentamos a las elecciones con un programa, decimos que vamos a mejorar la vida de la gente, o que vamos a hacer políticas de vivienda, que vamos a subir las pensiones, y quien nos vota sabe que eso va a suceder. No pasa con los otros partidos. Si tú votas al PSOE o tú votas al PP, votas con la confianza, con el deseo de que eso suceda. Pero luego ellos te dicen que han cambiado de opinión, que las cifras macroeconómicas son otras, que había que tomar decisiones drásticas, y al final, donde dije digo Diego. Y en mi pueblo, a las personas que mienten, las echamos del pueblo a gorrazo. Los políticos que mienten, como han mentido en el pasado, llevan 4 o 5 legislaturas sin pisar el ayuntamiento, porque a esa gente no los dejamos nosotros gobernar nunca más. Y eso es lo que tenemos que hacer los pueblos y ciudades de nuestro país. Que a la gente que miente hay que gorrearlos, hay que echarlos del país, hay que echarlos de las instituciones. Son indignos de este país, de trabajadores y de gente que se deja el sudor de su frente y toda su vida por mejorar las condiciones de su familia, de sus vecinos. Nosotros hemos propuesto trabajar menos por el mismo sueldo, porque tenemos derecho a tener una vida mejor, a tener una vida más grata, a compartir nuestro tiempo con nuestra familia, a criar a nuestros hijos, a tener permisos de maternidad y de paternidad adecuados, a que las mujeres tengan bajas, a que puedan acceder a los puestos de trabajo, a que haya una política de mujer, porque no se puede gobernar un país dándole la espalda al 50% de sus habitantes. No se puede, amigos y amigas, mandar a las mujeres, que hoy, por cierto, son mayoría en los colegios, en los centros sanitarios, en la investigación, en el desarrollo, en las empresas, no se las puede enviar a la cocina, como hicieron en los años más negros, en los años más oscuros de la historia reciente de nuestro país.
No se puede. Un país que avanza, un país que progresa, tiene que hacerlo con el talento de sus mujeres y de la juventud más preparada de nuestra historia. Proponemos bonificar las hipotecas, porque no es de recibo el precio de los alquileres y no es de recibo, no se puede vivir pagando más del 50 y del 60% del salario en la vivienda. No nos queda dinero para disfrutar, no nos queda dinero para tener lo básico, no llegamos a fin de mes. Los jóvenes de este país tienen que compartir vivienda de alquiler porque no pueden permitirse alquileres en las ciudades, ni siquiera en los pueblos, que están ya los alquileres por 450, incluso 500 euros. Tienen que compartir habitaciones en estados lamentables porque no pueden emanciparse, porque no pueden adquirir vivienda y porque no hay vivienda de protección oficial. En mi pueblo, que llevamos gobernando 5 legislaturas, hemos puesto ya 4 promociones de viviendas de protección oficial para los jóvenes y hemos ofrecido también suelo urbanizable a precio barato para que los jóvenes puedan construir su propia vivienda. Eso son políticas de izquierda, eso es facilitar la vida a la gente, eso es política y eso es lo que tienen que hacer los alcaldes. Política, porque la política es todo. Nadie puede decir que es apolítico. La política es todo. Hasta decir que no nos interesa la política es política. Por tanto, tomar decisiones en los ayuntamientos, tomar decisiones en los gobiernos es política. Y nosotros hablamos de esto, de promociones de vivienda protegida para que los jóvenes puedan emanciparse, de limitación de los precios de alquiler para que la gente pueda vivir dignamente, de mejora en el trabajo para que la gente pueda disfrutar de derechos. Sin embargo, las derechas hablan de abaratar el despido, de echarnos a la calle, de no hacer convenios y reformas laborales, de que sea barato echar a los trabajadores y a las trabajadoras, de la temporalidad laboral. Sin embargo, los datos que han dado los compañeros son absolutamente contundentes con la realidad de nuestro país. Nosotros hablamos, por supuesto, de la revalorización de las pensiones. No es posible, este país no se puede permitir que gente que ha estado trabajando durante 35 y 40 años para levantar este país y ponerlo en pie, para tirar con sus familias adelante, no tengan un retiro como se merecen, no tengan pensiones adecuadas al nivel de vida, no puedan permitirse ayudar a su familia, a sus hijos y a sus nietos que lo están pasando mal. No es posible, no hay derecho. Y nosotros decimos que las pensiones tienen que seguir subiendo no conforme al IPC, sino conforme al nivel de vida, porque fijaros, las cifras de inflación que están por encima del IPC hacen que tengamos un nivel de vida por debajo del que tenían, por ejemplo, mis padres, que adquirieron un préstamo hipotecario para construir su propia casa y cuando pasaron 5 o 6 años ya la tenían pagada y pudieron darle estudios a sus hijos. Pero es que ahora nosotros, los jóvenes de ahora, nos hipotecamos por 25, 30 y 35 años. Eso no es de recibo, eso no es mejorar la vida de la gente. Esto tiene que cambiar y va a cambiar con Yolanda Díaz, por supuesto, a partir de la próxima semana. ¿Cómo conseguimos tantas medidas como nosotros llevamos en el programa? Con una fiscalidad progresiva. ¿Qué es una fiscalidad progresiva? Pues que pague más quien más tiene. Eso es de lógica. Que pague más quien más tiene. No puede ser que una peluquería, un pequeño comercio, un bar o un autónomo de nuestro país esté tributando al 17%, mientras que las grandes empresas o el señor Florentino Pérez tributa al 3%, ganando miles y miles y miles de millones todos los años. Tienen dinero para mantener a sus nietos, a los nietos de sus nietos, a los bisnietos de sus nietos y a los demás para allá. Porque tienen tanto dinero que ya no saben lo que hacer con él. Y no nos podemos permitir eso en nuestro país. Nuestro país tiene que tener una fiscalidad progresiva. Y esos que amasan fortunas tienen que pagar más. Para que todos podamos vivir mejor. La derecha propone una bajada masiva de impuestos. Pero si nos bajan los impuestos, si no se tributa, si no se recauda, ¿cómo vamos a construir escuelas? ¿Cómo vamos a construir hospitales? ¿Cómo vamos a pagar a nuestros médicos? En Pedrera, esta semana, 3 días el centro de salud cerrado. 3 días, sin médicos, sin pediatras, sin urgencia, nada. ¿Hay derecho a eso? ¿Hay derecho a que una persona que tiene una urgencia, que tiene una enfermedad, que necesita un tratamiento, acuda a su centro de salud y se lo encuentre cerrado? Eso también es política. Eso también es política. Y eso también nos lo estamos jugando el próximo domingo.
Y en temas que afectan a la provincia de Sevilla, donde también tengo que decir que tenemos una candidatura magnífica, el cabeza de lista por Sevilla, Francisco Sierra, es un catedrático en comunicación y es una persona vinculada a los derechos laborales y de los trabajadores, procedente de una familia trabajadora de Granada, defensor de lo público desde siempre, nos está dejando a todos boquiabiertos, está llenando todos los actos y es una persona, es un auténtico descubrimiento político que va a ser en el futuro, atendedme lo que os digo, uno de los mejores diputados que tenga este Congreso que se va a constituir a partir del próximo domingo. Para las comarcas nosotros y para la provincia de Sevilla también, nosotros tenemos propuestas importantes. En nuestra provincia de Sevilla hay que mejorar la red de transporte público. Hemos visto que con la gratuidad de los trenes se llenan el transporte público, la gente se puede movilizar, los jóvenes pueden ir a la universidad, los mayores podemos ir a la administración, podemos ir a visitar a nuestros familiares en los hospitales. No hay red de transporte público digna en nuestra provincia. Apenas un tren de media distancia que atraviesa la provincia en dirección Málaga y que tiene una frecuencia de 3 o 4 trenes al día a lo máximo con plazas limitadas. Y aquí en La Campana, ¿cómo vamos a las capitales de provincia? ¿Cómo vamos a los distintos pueblos? No necesitamos una red y una frecuencia de autobuses mejor. No necesitamos nosotros trenes de cercanía que nos acerquen a los servicios. No lo necesitamos nosotros para hacer nuestras propias gestiones, desde luego que sí. Con el tema del agua estamos viviendo un auténtico terror. No hay agua. No tenemos infraestructuras hidráulicas. Los pantanos están por debajo del 15%. Los acuíferos están secos. No llueve. Tenemos que promover un uso del agua sostenible. Tenemos que mejorar las infraestructuras hídricas. Tenemos que garantizar el consumo humano. Pero también tenemos que atender al sector primario, a la ganadería y a la agricultura, que son sectores estratégicos en nuestra tierra. Y hay que tomar medidas y ayudas continuas para un sector que es la riqueza de nuestro territorio. Hay que potenciar y proteger el cereal, el aceite de oliva, la ganadería de porcino, la ganadería avícola. Claro que sí, es que ese es nuestro pan de cada día. Y los gobiernos que hemos tenido hasta ahora no estaban tomando medidas en ese sentido. Tenemos que proteger la vivienda, como he dicho antes, y por supuesto mejorar la financiación de los ayuntamientos, que son la primera administración a la que los vecinos tocamos la puerta para resolver nuestros problemas. Los alcaldes, las alcaldesas tienen que tener planes específicos para intervenir en el territorio. Planes de vivienda, planes de consumo, planes especiales de empleo para mujeres, planes especiales de empleo para jóvenes, ayudas a autónomos, a gente que está sufriendo. Lo tenemos que hacer. Claro que lo que tenemos que hacer, porque nosotros decimos que en este país o salimos todos adelante o no sale nadie. Así nos lo tenemos que tomar y esto es lo que nos estamos jugando el próximo domingo. Hay que votar a Sumar, ya lo han dicho los compañeros, por todas estas razones, pero sobre todo porque nos va nuestra calidad de vida, porque nos va en ello. Y cuidado, fijaros, en el espectro de la ley DON, donde nos jugamos los votos, el partido más votado saca más votos que los menos votados, nosotros siempre nos jugamos el espectro contra la ultraderecha. Más votos de Sumar son menos votos de Vox. Más votos de Sumar son menos votos para Feijóo. Más votos de Sumar son menos votos para Abascal. Por tanto, cuanto más sumemos, cuanto más multipliquemos, como decía José Rafael, cuanto más multipliquemos, muchísimo mejor. Hoy las campañas electorales no se dan en actos como este. Hoy las campañas electorales se dan en los medios de comunicación, en las redes sociales, en los teléfonos móviles, pero también, como decíamos los compañeros antes, comentábamos antes del acto, en los bares, en las tiendas, en el barrio, en la prensa, con los vecinos, en el pueblo, en las plazas, en el cara a cara. Y tenemos que decirle a nuestros vecinos y a nuestras vecinas, a nuestros hijos y a nuestros nietos, que hay que votar, que hay que votar, que en el barrio de Salamanca vota el 95% de la gente. Y donde no votamos es en los pueblos, donde no votamos es en los barrios trabajadores, donde no se vota es en Orcasitas, en la periferia de Madrid, porque la clase trabajadora está con los brazos caídos. Y si nosotros no votamos, ganan ellos. Pero si nosotros votamos, ellos tiemblan y los echamos a gorrazos de este país por mentirosos, por fachas y porque nos quieren devolver a la España del pasado a la que nosotros no estamos dispuestos a llegar. Así que amigos, amigas,
el próximo domingo, os invito a llenar las urnas con votos rosas, con votos para Yolanda Díaz, con votos de Sumar, a convencer a todos nuestros amigos y a nuestras amigas para que el próximo 24 de julio amanezcamos en el año 2023 y no en el año 1952. Muchas gracias, buenas noches y a luchar. Cuatro